Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos en el aire con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que nuestro Dios se pueda manifestar en forma poderosa en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo, en el momento en que nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, pueda estar presente como siempre lo hace. Es nuestro anhelo, nuestro deseo que usted, apreciado hermano, querido amigo, pueda sentir esa presencia renovadora del Espíritu Santo que aclara nuestro entendimiento para poder entender la santa y bendita palabra de Dios, la Biblia, que estamos estudiando en este trimestre que se inicia. Para hoy, proveer oportunidades para la salvación dentro del marco de la primera lección del trimestre. ¿Por qué testificar? Es el tema general que estamos abordando durante toda esta semana. Como siempre, la bienvenida a los amigos que se integran en tierras extranjeras a través de la internet. Muchas bendiciones y esperamos que el Todopoderoso esté guiando su vida. Saludamos en esta ocasión al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros en este trimestre para hacer los comentarios a estas lecciones. Pastor Lizardo, muchas bendiciones y esperamos que el Todopoderoso pueda estar con usted y su familia. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Para mí un privilegio, como siempre, poder estar aquí compartiendo estas lecciones con usted y con cada oyente que día a día está en sintonía con Radio Amanecer en Estudio. Hoy, domingo 28 del mes de junio, agradecemos a Dios por la vida y por el privilegio que nos da de poder disfrutar de este día, el privilegio de la vida y sobre todo el privilegio que Dios nos da de poder estudiar su palabra. El texto de estudio para toda la semana, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, es el texto para memorizar de esta semana de la lección número 1, ¿por qué testificar? Y el texto dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí donde tú estás, te invitamos para que hablemos con Dios. Dios y Padre, Creador del cielo y la tierra, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Oh Padre amado, gracias por el cuidado que ha tenido con nosotros, con nuestras familias. Gracias, oh Padre, porque en medio de tantas situaciones complicadas, difíciles, tú nos sostienes. Podemos confiar de que tú estás con nosotros, de que tú nos diriges y de seguro nos llevará seguro y confiado al puerto eterno, el reino de los cielos. Vamos ahora a reflexionar en tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dirija, en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Proveer oportunidades para la salvación. La salvación, el proceso que se inició después que el hombre cometió pecado, desobedeció lo que Dios había estipulado a través de sus mandatos, y a partir de ese momento el ser humano estaba en una situación sumamente peligrosa. Jesús vendría a este mundo, moriría por nosotros. Y siempre Dios ha estado interesado en la salvación del ser humano. Cuando el hombre peca, desobedece la ley, vive trazando un plan de cómo salvar al ser humano. Y nosotros debemos comunicar ese plan. Dios nos ha llamado para que hablemos al mundo, aquellos que no tienen
el conocimiento de ese plan para que el ser humano pueda buscar sinceramente ese plan de salvación. Quisiera así rápidamente citar algunos textos de la Biblia que nos hablan sobre esa dinámica de Dios buscando al ser humano. Mateo capítulo 13, los versículos 1 y 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un mensaje de salvación. Volveos de su mal camino y mirad al Señor porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el apóstol Pablo también nos habla de ese plan, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los seres humanos. Y en Mateo capítulo 10, verso 7, y cuando ustedes vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Definitivamente nosotros podríamos citar una gran cantidad de textos de la Biblia donde se hace manifiesto el deseo de Dios, el anhelo del Señor de que todos los hombres acepten el mensaje que proviene del cielo, que da esperanza, y esto nosotros podemos definirlo como salvación. Por eso, el Señor está proveyendo oportunidades para la salvación de los seres humanos. Pastor Alex Lizardo, amigos, ese es uno de los temas que con mucha frecuencia nosotros podemos estudiar y siempre veremos la belleza de la forma en que Dios obra para proveer esa salvación a los seres humanos. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta de la lección de toda la semana, el título general, ¿por qué testificar? Y como usted bien lo decía, una forma o una respuesta de por qué testificamos, en la lección de hoy vemos que es para proveer oportunidades para la salvación. Y es bueno entender, queridos amigos, Dios nos brinda oportunidades diariamente para que las personas en todas partes lo conozcan. Dios obra en los corazones y lo hace a través de su Santo Espíritu. Dios se revela en la belleza y también en la complejidad del mundo natural. La inmensidad, el orden, la simetría del universo hablan de un único Dios eterno, con sabiduría ilimitada y poder infinito. Dios dispone todas circunstancias y toda providencias en nuestra vida para traernos a Él. Y es bueno destacar que aunque Dios se revela a través de las impresiones de su Espíritu, las glorias de la naturaleza y los actos de providencia, la revelación más clara de su amor se encuentra en la vida y en el ministerio de Jesucristo. Entendiendo esto, cuando compartimos a Jesús con otros, les brindamos la mejor oportunidad para ser salvos en Cristo Jesús. En esto que usted está exponiendo hay una gran verdad, Pastor Alex Lizardo y amigos. Lo cierto es que Dios se revela a los seres humanos para darle esa oportunidad de conocerle. ¿Quién no se siente conmovido cuando se pone al frente de esa inmensidad de mar que nosotros tenemos y podemos ver? Lo cierto es que nos emociona saber que Dios utiliza la naturaleza para darnos un mensaje impresionante. Los árboles, las estrellas, el vasto universo, todo en la naturaleza testifica acerca del amor de Dios, como usted bien estaba señalando, pastor. Está de parte nuestra reconocer que el Señor se revela a través de esos medios generales, pero me gustó mucho el énfasis donde el mismo Señor se manifiesta a través de la vida de su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo para darnos oportunidad de salvación. Él murió por nosotros y hoy gozamos de esperanza de vida eterna. Hay algunos pasajes en la Biblia que quisiéramos compartir con ustedes. Se encuentran registrados en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, y el otro texto lo encontramos en la Carta Universal de Santiago, capítulo 5, los versículos 19 y 20. Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Esto está muy a tono con los comentarios que venimos externando sobre ese plan maravilloso de salvar al hombre. Pero hay una segunda cita que nos gustaría compartir con ustedes, que se encuentra en la Carta Universal de Santiago, capítulo 5, los versículos 19 y 20. Allí nos dice lo siguiente: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así nos dice Santiago, capítulo 5, los versículos 19 y 20. Ante estas declaraciones, tanto de Lucas como Santiago, cabe una pregunta y nos gustaría que usted pueda intervenir, pastor, contestando estas preguntas. ¿Qué enseña este Evangelio de Lucas sobre el propósito de nuestro Señor venir a esta tierra y cómo cooperamos con Cristo en su obra de salvar a los perdidos? Bueno, Pastor Scroggins, como usted acaba de leer en Lucas 19:10, encontramos que Jesús viene a dos cosas. Dos propósitos tuvo Cristo al venir a la tierra. Propósito número 1, Él vino a buscar. Y propósito número 2, vino a salvar lo que se había perdido. Nótese, en estos dos propósitos bastante definidos y claros, Dios vino a buscar. ¿Por qué viene a buscar? Cuando usted busca, por lo regular, busca a algo o busca a alguien que te interesa. Cuando Cristo viene a buscar a la humanidad perdida, porque el cielo está muy interesado en la humanidad. Dios envía a su Hijo Jesús a buscar con interés a la raza perdida. Por eso es que Lucas declara que los propósitos de la venida de Cristo al venir a la tierra es buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora bien, en la segunda pregunta, pastor, ¿cómo cooperamos con Cristo en su obra de salvar a los perdidos? Bueno, la respuesta a esa pregunta la encontramos en Santiago 5, 19 y 20. ¿Cómo usted puede cooperar con Cristo para salvar a la gente? Bueno, si alguien se extravía de la verdad, si alguien se aparta del camino, si alguien no anda conforme a la voluntad de Dios, es deber de cada hijo de Dios, es deber de cada cristiano, es deber de cada candidato al reino de los cielos ayudarlo a regresar. A veces no pasa eso, pastor. A veces hay hermanos que ven a otros que se están perdiendo y ellos dicen, bueno, la salvación es individual. ¿Qué me importa a mí si el otro se salva o se pierde? Y esta no debe ser la actitud de un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que preocuparse de que otras personas, independientemente si te agrada o no, tienes que velar para que otras personas sean alcanzadas para Cristo Jesús. Pastor Lizardo, al escucharle hablar en esos términos, siempre recuerdo a un amigo, y esto lo he comentado dentro del círculo familiar, que en nuestros tiempos, cuando estábamos nuevos en la iglesia, creo que todavía conserva algunas de esas ideas que decía, que él predicaba el evangelio no para que la gente no lo motivaba tanto para la salvación, sino para que no tengan excusas el día en que su nombre sea llamado. Digo, esto es un motivo totalmente errado, porque el amor con que Cristo nos ha amado y lo que Él hizo a favor de los seres humanos no es para que nosotros tengamos ese tipo de pensamiento. Y hemos insistido, en la medida en que reconocemos esa gran labor de Dios, entregando a su propio Hijo Jesucristo para nuestra salvación, es un motivo más que suficiente para nosotros compartir con las personas que todavía no conocen de Jesús. De manera que Santiago, en su carta universal, en el capítulo 5, los versículos 19 y 20, especialmente el 20, está enfatizando
lo que nosotros deberíamos hacer a favor de los demás. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. ¿Qué mayor privilegio podemos nosotros tener que hacer que una persona vuelva a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Una persona con debilidades y defectos como nosotros, pero que el Señor nos utiliza como un instrumento para hacer volver al pecador de su mal camino y retornar el camino del Señor. Y una recompensa maravillosa, dice el texto bíblico aquí en Santiago, que multitudes de pecados serán borrados. Así es que, hermanos y amigos, esto es una gran motivación. En primera instancia, el amor del Señor, entregando su vida por nosotros, y saber que cuando somos instrumento para traer a otros a los pies de Cristo, el texto bíblico dice que cuando hacemos esto, multitudes de pecados son borrados. Así es, Pastor Scroggins. En Romanos 1 y 2, tanto los gentiles que habían visto la revelación de Dios en la naturaleza como los judíos, que habían ellos recibido la revelación profética de Dios en las Escrituras, están perdidos sin Cristo. Pero encontramos que en Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, el apóstol Pablo revela que la salvación viene por gracia solamente a través de la fe. En Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, estos capítulos describen cómo la gracia que justifica a cada creyente es también la gracia santificadora. Y cuando vamos a Romanos capítulo 10, Pablo declara que todo aquel que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. En el capítulo 10, versículo 13. Y él luego señala que nadie puede invocar si no ha creído, y que nadie puede creer si no ha oído, y que nadie puede oír a menos que alguien les hable. Es decir, cuando el apóstol Pablo está hablando esto, Pablo quiere enfatizar de que nosotros, y escuche bien esto, amigo, hermano, nosotros somos los eslabones de Dios en el plan de salvación para alcanzar a las personas perdidas con la gloria del Evangelio. Maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Desea seguir haciendo. Y nosotros, en la medida en que recibimos esas bendiciones de Dios, debemos comprometernos con Él por amor para dar ese mensaje de esperanza que anida en nuestras vidas. Dios desea ofrecer la salvación a toda la humanidad. Quiere librarnos de nuestros pecados, de la pena de muerte que merecemos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. La salvación, amigos, definitivamente es un regalo de Dios que se obtiene por la gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos de todo corazón y somos guiados a los pies de Él, lo que da inicio a una nueva vida de constante arrepentimiento y crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, y una vida de compromiso con Él para que otros también puedan llegar a ese conocimiento. De ahí, apreciados hermanos y amigos, no testificamos para dar a las personas la única oportunidad de ser salvos. Testificamos para darles la mejor oportunidad de su vida. Por eso, Pastor Alex Lizardo, me gustaría preguntarle, ¿cuál es nuestro papel en el plan de Dios para redimir a la raza humana? Bueno, pastor, nuestro papel es que somos colaboradores de Dios en la tarea de salvar almas para Cristo Jesús. Ese es nuestro mayor papel, nuestra mayor responsabilidad. Bien lo declara la escritora norteamericana Ellen White cuando dice que la obra que está por encima de toda obra, el negocio que está por encima de todo negocio y que debe comprometer todas las energías del alma, es la obra de salvar almas por las cuales Cristo murió. Y ella añade, haced de esto
la obra principal y más importante de vuestra vida. Pastor Lizardo, con esas declaraciones y lo que usted estaba señalando sobre la impresión de Ellen White sobre este asunto, la verdad que uno queda reflexivo y se pregunta, ¿qué estoy haciendo a favor de aquellas personas que todavía no conocen de Jesucristo? Y entonces llega también a nuestras mentes como susurrando el Espíritu Santo a uno y pregunta, ¿cuántas personas han escuchado el Evangelio de tus propios labios? Es una pregunta que nos confronta, no para que nosotros vivamos impacientes y mortificarnos por ello, sino a manera de reflexión, siendo que el amor de Cristo ha hecho tanto en tu vida y nosotros reconocemos eso. La gran pregunta es, ¿cuántas personas han escuchado de estas grandes verdades de tus propios labios, de que Jesús viene muy pronto y que Cristo está dispuesto a cambiar la vida de un pecador para llevarla a la plenitud de lo que es la vida cristiana? Es una pregunta para reflexionar, Pastor Alex Lizardo, y nosotros en estos minutos finales debemos hacer un fuerte énfasis en eso. ¿Qué le parece? ¿Te das cuenta, querido amigo y hermano? Tenemos una responsabilidad delante de Dios con este tema de la testificación. No es algo opcional, si yo puedo, si yo quiero. Es como el deber principal de la vida de un cristiano. Tenemos un papel, tenemos un rol en este plan de salvación, en este plan de redimir a la raza humana. Y esta es nuestra responsabilidad. Algunos dicen, Pastor Scrogins, bueno, ese trabajo le corresponde a los pastores porque ellos fueron entrenados, ellos fueron preparados o ellos fueron llamados para hacer esto. Pero no, la tarea o el papel o el rol de compartir nuestra fe es una responsabilidad de todos. Hay un párrafo en este libro deseado de todas las gentes, en la página 761, escrito por la escritora norteamericana Ellen White. Mire lo que ella dice. Es un error fatal. Escuche esto, amigo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos, y escuche esto, todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. ¡Wow, pastor! Esta declaración está dejando bien clara la idea de que todos los cristianos que aceptaron a Cristo en su corazón como su Salvador personal tienen una responsabilidad, tienen una tarea de alcanzar, de ganarse a otros para Cristo Jesús. Es una gran responsabilidad, pastor, que tenemos por delante, permitir que el Espíritu Santo use al ser humano para traer a otros a los pies de Cristo, y con gozo podremos decir que ciertamente Dios nos ha utilizado para traer a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir con nuestros hermanos y amigos en estos minutos finales una declaración de la autora citada Ellen White, quien escribió inspirada por el poder del Espíritu Santo en esta obra citada. Reitero, Los Hechos de los Apóstoles, página número 109. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador, a la vez divino y humano, para traer salvación a este mundo. Y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer
las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Repito la cita, Hechos de los Apóstoles, página 109, citada en el Servicio Cristiano, página número 11, primer párrafo. En esta declaración de Ellen White nos está recordando que nosotros debemos convertirnos en ese medio, en ese instrumento para salvar a personas con nuestras debilidades, personas como usted y como yo, y que el Señor no eligió ángeles que nunca han caído para hacer esa obra especial entre los seres humanos. Ahí tenemos la grandeza de Dios. Permite que nosotros, seres humanos pecadores, podamos realizar una obra grandiosa como la que debemos hacer a favor de aquellos que no conocen de Jesús. Amigos, así estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. ¿Por qué testificar? Es el tema general de lo que estamos estudiando durante toda esta semana, y en el día de hoy, proveer oportunidades para la salvación. Al cierre, nos gustaría hacer la invitación para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, al estudiar esta lección en el día de hoy, la Biblia nos está enseñando que tenemos el privilegio de convertirnos en un medio para traer a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si por alguna razón hemos estado dormidos ante ese llamado, que el Espíritu Santo pueda despertarnos, que ponga en nosotros esas inquietudes y que el amor de nuestro Señor Jesucristo nos mueva, nos motive, nos invite a trabajar para la salvación de los otros en su nombre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos y rogamos estos favores. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.